¿Cómo está mi amado hermano? Dios te bendiga. La paz del Señor esté en vuestros corazones, la de usted y su familia. Una vez más dándole gracias a Dios por este día maravilloso que nos da nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial para que Él sea guiándonos, Él sea abriendo entendimiento en nuestras mentes, nuestro corazón, para poder recibir su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Como su palabra dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, como también al judío primeramente y al griego. Bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne el pensamiento y la intención del corazón. Sabemos que el Señor conoce nuestro sentar, conoce nuestro levantar, conoce Él nuestro caminar, Él conoce. Entonces, Él conoce nuestros pensamientos, cómo está haciendo, ¿ya? Y Él conoce nuestro corazón que hay. Por eso Jesús mismo dijo, no te preocupes si no has lavado la mano. Lo que tú comes, no te preocupes porque eso va a la digestión. Pero eso sí, lo que sale de tu corazón dice que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Las perversidades, todas las cosas que tenemos malo dentro de nuestros corazones, como enojo, braveza, terquedad, odio, resentimiento, orgullo. Todo eso está dentro de nosotros, como idolatría, fornicación, adulterio. Eh, Todo eso está dentro de nosotros, por eso que nosotros tenemos que cuidar nuestros labios, tenemos que cuidar. Y ahora nosotros cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros ya no tenemos que maldecir, porque las maldiciones que nosotros votamos a la otra persona, no pienses que va a llegar a esa persona. Sí, mi amado hermano, esas maldiciones que tú votas, esa te vuelve a ti, y no solo a ti, sino que a tus hijos, porque la palabra de Jehová mismo dice que las maldiciones heredan nuestros hijos, todas esas maldiciones que nosotros votamos. Por eso dice la palabra de Dios, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento porque no conocen la palabra de Dios. Por eso que hay mucha gente que maldicen y no conocen de la palabra de Dios. Por eso cuando conocemos la palabra de Dios, para nosotros ya no podemos soltar ninguna maldición. Aún la persona tratándonos mal, tratándonos de todas males, con su boca, todas cosas, nosotros tenemos que decir Dios te bendiga a tu familia, Dios te bendiga a ti, Dios te bendiga tu trabajo, tu casa. O sea, nuestra decisión es bendecir, ya no maldecir. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias, Señor. Gracias por este día maravilloso, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por una vez más escogerme, Señor, para hacer tu voluntad. Bendito sea el nombre tuyo, grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, que vamos a recibir esa palabra tuya. Ábrenos, Señor, estos pensamientos, estas intenciones, estos oídos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para poder meditar, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor, para poder entender y comprender de tu palabra, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, ya que con nuestra propia fuerza no podemos, pero danos ese Santo Espíritu, Señor, para poder entender y comprender, Señor. Desciérnanos, Señor, esos pensamientos, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a retener tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder meditar, Señor mío. Bendito y grande, maravilloso Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer lo que es el estudio de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10. Vamos solo con un versículo a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Así que los filisteos pelearon con desesperaciones y de nuevo derrotaron a israelíes. Así que los filisteos pelearon y desaparecieron de nuevo, derrotaron a Israel y la matanza fue grande en ese día. Murieron 30,000 soldados israelitas y los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a sus carpas. Entonces los filisteos capturan el arca de Dios y mataron a Fines y los dos hijos de Eli. Bendito y grande, maravilloso. Vemos que claramente que el Señor cumple las palabras que él había dicho a Samuel.
Vemos claramente como también podemos leer lo que nos dice el versículo del capítulo 4, del versículo 3, nos dice claramente que el Señor mismo dice, bendito sea el nombre del Señor, grande, maravilloso el Señor. En el versículo 3 mismo dice claramente que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos del Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que, viendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que ellos eran hombres impíos, que no conocían de Dios, no conocían. Vemos claramente en el capítulo 1 de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12, dice claramente su palabra que eran hombres impíos. Vemos claramente que dice los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Vemos claramente que nosotros, cuando no tenemos ese conocimiento de Jehová, nosotros hacemos lo que queremos hacer, hacemos. Como no tenemos quien nos diga nada, lo hacemos. Pero también cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios y las cosas que están mal, ya no lo hacemos porque están malas las cosas. Pero la persona que no conoce de Dios, así las cosas estén malas, lo sigue haciendo. Por eso que cada día nosotros tenemos que limpiarnos, cada día que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Por eso que cada día nosotros nos acercamos al atrio para pedir perdón por aquellos días o los días o los momentos que hemos pecado. Tenemos que acercarnos al Señor a pedir perdón. Así es, mi amado hermano, conociendo la palabra del Señor tenemos. Por eso dice que en Hebreos capítulo 4, verso 2, acérquese pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, recordando que Jesucristo es el que es nuestro abogado. Él está intercediendo por nosotros. Por eso Jesús mismo, vemos también en Hechos capítulo 4, verso 2, dice que en ninguna otra hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que dice que los hijos de Eli, hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová, eran costumbres de los sacerdotes con el pueblo que cuando algunos ofrecían sacrificio, venían el criado y sacerdotes mientras se cocían la carne trayendo en su mano un grafio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla y el caldero o en las marmitas, y todas las sacaban en grafio, y el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo Israel que venían a Silo. Así antes que quemar la grosura, venía del criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne a asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Vemos que ellos no respetaban el sacrificio, los hijos de Eli. Y por eso que en este momento en la batalla, Jehová ha dicho que lo iba a matar a los dos hijos en un solo día. Y por eso que en la batalla, vemos que ahí dice claramente que los filisteos, dice, pelearon con las desesperaciones y nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. En ese día murieron 30,000 soldados de israelitas. Los sobrevivientes dieron de vuelta y huyeron cada uno a sus carpas. Entonces los filisteos capturan el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fine y los dos hijos de Eli. Vemos en el versículo 11 que nos aclara claramente, que nos aclara ahí que dice que los hijos de Eli murieron en ese día. Le quitaron el arca. Ellos pensaron con el arca se iban a salvar, pero no es así, mi amado hermano. No es porque tú cargues la Biblia te vas a salvar, sino por lo que tú camines derechamente con el Señor. Tú camines rectamente con el Señor. Te puedes salvar, pero no es porque tú cargues la Biblia. O hay muchos que cuando yo en el tiempo de antes no conocía al Señor, cargaba el crucifijo en mi pecho. Mi amado hermano, si no estás rectamente,
No te vas a salvar un sacrificio, ¿cómo se llama? Un crucifijo, no te va a salvar eso, no te va a salvar el rosario que tú cargues, no te va a salvar eso, mi amado hermano. Por eso los hijos de Eli confiaron en el arca, porque el arca era el pacto que cargaban, pero ellos pensaron que cargaban a Dios ahí y ellos iban a salvar en esa mortandad, pero no fue así, mi amado hermano. Por eso que nosotros hay muchas personas que he visto, muchos hermanos que he visto que lo tienen la Biblia abierto. Hay muchos carros que lo tienen abierto la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos confían que Dios está ahí en la Biblia. No, mi amado hermano, no. Por eso es que la Biblia se lo carga cerrado la Biblia, mi amado hermano. Tenemos nosotros que estar rectos con el Señor para poder, Él nos puede salvar. Por eso dice en Salmo capítulo 91, verso 1, dice que el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. ¿Qué diré yo, Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré? Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea, Él nos libra, pero si nosotros estamos buscando más del Señor, creciendo más espiritualmente, Él nos puede salvar. Es el único. Por eso Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Le doy gracias al Señor porque Él pone palabra, Él da sabiduría. Y no es porque sea yo inteligente o qué sé yo, no, es el Señor que pone palabras en nuestras bocas para poder hablar, para poder que con el Espíritu Santo que ustedes se convengan de que son pecadores, así como yo también soy un pecador, mi amado hermano. Así es. Por eso vemos claramente que ellos, y dice, y si el hombre respondió que la grosura primero, después tome todo lo como quiera, él respondió, no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por las fuerzas. O sea, ellos no tenían respeto con el Señor, ni con los sacrificios que ellos tenían que hacer del pueblo. Ellos quitaban todas las cosas. Y dice que la carne estaba cruda y ellos se lo jalaban y lo comían. Imagínense, o sea, ellos mismos dicen que son los hijos de Eli, eran hombres impíos que no conocían de Jehová, no tenían conocimiento de Jehová. Y así es cuando nosotros estamos en el mundo, mi amado hermano, no tenemos conocimiento de la palabra del Señor y hacemos, por eso dice, Jesús mismo dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no conocen la palabra del Señor y hacemos cosas que no le agrada al Señor. Por eso que nosotros pecamos delante del Señor, porque no conocemos la palabra de Dios y lo hacemos. Y si lo hacemos conociendo, mi amado hermano, tendremos el juicio. Cuando viene el juicio vamos a ser castigados con la ley divina, no con la ley que no conociste a Jehová, no conociste a Dios. Así, mi amado hermano, vemos claramente en el versículo del capítulo 2, del versículo 22 dice, pero Elí era viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, como dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Se da cuenta, ellos hacían lo que querían, hasta con las mujeres. Dice que en el mismo templo ellos tenían relaciones sexual. Y vemos también el 23 que dice, le dijo, ¿por qué haces cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo que vuestros malos procederes. No, hijo mío, porque es bueno la fama de que yo oiga, pues hacer pecar al pueblo de Jehová. Y si pecare dice, y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces y juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Así es, mi amado hermano. Por eso, mi amado hermano, no tienes que criticar ni hablar a tus hermanos o a algún conocido, peormente a los que caminan en la fe, mi amado hermano, porque vamos a llegar al tribunal de Cristo y todos seremos juzgados lo que hemos hecho. Las cosas buenas y las cosas malas vamos a ser juzgados todos, no solo porque tú critiques al uno que peca más que el otro, no, mi amado hermano. Todos vamos a llegar al tribunal de Cristo. Por eso, mi amado hermano, no tiene que estar criticando y acusando a otra persona y viendo las cosas que están haciendo. Tú lo que tienes que arrodillar y pedir por ese hermano que se levante y se ha caído, levántelo, Señor, levántelo, pidiendo en oración, mi amado hermano. Así es. Vemos claramente que
Elí, vemos aquí que dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa a Israel, que a quien la oyera le retiña ambos oídos, y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no lo ha estorbado, o sea, no lo ha reprendido como tenía que reprender. Él, él sabiendo y escuchando que el pueblo murmuraba de los hijos de Elí, que eran sacerdotes todavía, ellos estaban en el tabernáculo, ellos cogían el sacrificio y aun así no tenían temor del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también que ahí le da a Samuel lo que tiene que decir, mire. Y Samuel se manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces le dijo Jehová, es y haga lo que tiene, lo que bien le parece. O sea, Samuel ya le dijo que venía el juicio para él, pero él no se arrepintió tampoco, Elí. Conociéndole al Señor, no se arrepintió, sino que le dice, vemos lo que dice en el 17, y le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios aún te añada si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. O sea, con Samuel, el Señor habló a Samuel. El Señor le había hablado a Samuel y le dijo, y Samuel lo manifestó todo y sin encubrir nada, entonces le dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Y Samuel creció en Jehová y estaba con él y lo dejó caer, dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que él decía se cumplía, lo que Samuel decía. ¿Por qué? Porque era lo que Jehová estaba con él. Y por eso dice claramente que dice, Samuel creció en Jehová y estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, no dejó caer. Todas las palabras fueron cumplidas, mi amado hermano. Vamos a darle gracias por estas palabras que hemos recibido de nuestro Padre Celestial, esperando haberlo ayudado con estas palabras claramente, porque su palabra mismo dice en 1 Samuel capítulo 4, versos 10 y 11, dice, así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotan a Israel, a la matanza fue grande y ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a sus carpas. Entonces los filisteos capturan el arca de Dios y mataron a Elí y a Fines y todos y los hijos de Elí. Muerte de Elí también. Vemos también que Israel fue vencido y sin consideraciones, como lo habíamos leído en el versículo 3, y no podemos suponer que la victoria puede atribuirse de los filisteos mismos. Esta es una expresión usada habitual para hacer referencia a las disoluciones de un ejército, ya sea por decisiones propias. Bendito sea el nombre del Señor. Como vemos en los libros de Jueces que dice en el capítulo 20, verso 8, entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Ellos van a pelear. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto para poder entender y comprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos. Como tu palabra mismo dice, mira que te mando que te esfuerces. Seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Y así es, mi Señor. Esa palabra, Señor, ayúdanos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder seguir esforzándonos, Señor, seguir en tus caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor. Danos esa palabra viva, esa palabra, ese maná traído del cielo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que recibimos cada día, Señor. Bendito sea el nombre del Señor, grande, maravilloso, Señor, Padre eterno, Padre bendito, Señor mío, Dios mío. Bendicen a aquellas personas que participan en el video. Bendice a cada uno de ellos y a cada una de sus familias. Bendice también a aquellos que están participando en el audio, Señor. Seas bendiciendo a cada una de sus familias, Señor,
cada uno de ellos, Señor, que están participando. Yo no conozco los corazones de cada uno de mis hermanos, pero Señor, tú conoces, Señor, tú conoces el sentar, el levantar, tú conoces el caminar, tú conoces los pensamientos, tú conoces los corazones que tenemos cada uno, Señor. Tú conoces las dificultades que tenemos, Señor, tú conoces las aflicciones que estamos pasando. Ayúdanos, bendícenos a cada uno de nosotros que estamos pasando con diferentes pruebas, diferentes pruebas, Señor mío. Ayúdanos, Señor Padre amado. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada. Hasta pronto, amado hermano.